Muy buenos días a todos. Bienvenidos al seminario web sobre nuevos aspectos en materia de precios de transferencia que Galindos y Asociados, en colaboración con Galindo Business School, han traído para ustedes el día de hoy. Para conocer más sobre este tema, hoy nos acompaña Carlos Galindo. Carlos Galindo es contador público egresado de la UNA, es especialista en materia tributaria, financiera y de compliance. Ha desarrollado su carrera profesional en firmas de auditoría y consultoría a través de las cuentas de las cuales han brindado asesorías a diversas compañías. También es especialista en negocios de Honduras para Doing Business International, firma de consultoría de Reino Unido. Actualmente también brinda asesoría tributaria realizando trabajos de planeamiento tributario y consultoría fiscal. A su vez, también imparte capacitaciones en materia tributaria y es socio fundador de Galindos y Asociados, firma de auditoría externa, y también es profesor de nuestros próximos diplomados en tributación hondureña. Este seminario web es una introducción a nuestro diplomado de tributación hondureña que dará comienzo el 21 de febrero. Y para aquellos participantes que deseen inscribirse aún están a tiempo. Si tienen consultas sobre el tema que va a impartir el licenciado Carlos Galindo, lo pueden hacer mediante el chat de preguntas y al final pues estaríamos respondiendo a ellas. Sin más que añadir, ¿verdad? Los dejo con el licenciado Carlos Galindo para que nos hable sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, Muy buenos días a todos los participantes. Quiero darles primeramente muchas las gracias por acompañarnos el día de hoy. También quiero agradecer a nuestra compañera Lilian por la presentación. Y sin más, pues vamos a comenzar este tema que trata principalmente de lo que son los precios de transferencia. Este tema que es bastante interesante porque nos traslada ya a lo que es la tributación internacional, ¿no? Para este seminario, pues hoy vamos a ver algunos puntos bastante importantes, pero también vamos a repasar algunos aspectos esenciales que son en materia de precios de transferencia, ¿no? También vamos a hablar un poco acerca de la normativa aplicable en nuestro país, pero también vamos a hablar un poquito sobre lo que es el estudio y sobre lo que es la presentación de la declaración que corresponde presentarla a más tardar el 30 de abril de este año para lo que fue el periodo 2022, ¿no? Y también vamos a hablar sobre estas tendencias que se están dando en materia de precios de transferencia que tienen que ver principalmente con lo que es el proyecto BEC. Actualmente, pues sabemos que Honduras se ha suscrito a esta iniciativa del proyecto BEC y tenemos que repasar estos puntos porque próximamente ya se está trabajando en lo que son las reformas a las leyes, ¿no? Y estas reformas van a venir a impactar en lo que es la presentación de esta obligación porque van a venir a exigir algunos nuevos reportes a los contribuyentes, no a todos, pero sí a algunos, y también van a haber cambios en lo que son los formularios de la declaración. Esto claramente no es que lo va a aplicar ahorita en este año, sino que ya se está trabajando en esta iniciativa que tiene la Administración Tributaria a raíz de lo que fue la suscripción de este convenio, ¿no? Para hablar, entonces, primeramente vamos a repasar qué son los precios de transferencia, ¿no? Y para hablar sobre este tema, lo primero es que hay que comprender qué son los precios de transferencia, ¿no? De forma bastante clara, de una forma un poco general, pues los precios de transferencia se tratan sobre el precio que se pacta entre dos compañías de un mismo grupo para lo que es la realización de cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de operación que haya con las partes vinculadas o relacionadas, ¿no? Estas transacciones pues pueden darse, por ejemplo, por transacciones de bienes físicos como ser materia prima, productos terminados, productos semiterminados, pero también pueden darse, por ejemplo, por la transmisión de algunos inmuebles. Se puede dar también lo que son servicios profesionales, ¿no? También
Aquí podríamos ver, por ejemplo, el apoyo a lo que es la gestión meramente de la organización, y también se pueden dar otros tipos de operaciones que sí pudiesen presentar, por ejemplo, lo que son operaciones financieras, como ser préstamos y créditos que se dan entre las mismas compañías de grupo. Entonces, el estudio lo que viene a realizar es saber si estos préstamos, por ejemplo, se están pactando a las tasas de interés que hay en el mercado o se están pactando por debajo o por encima de las tasas de mercado, ¿no? Entonces, esta parte de precios de transferencia es bastante importante para la administración tributaria porque de esta manera ellos verifican que no se esté dejando de tributar aquí, sino que se tribute en otro país con una menor imposición tributaria, ¿no? Por ejemplo, un paraíso fiscal que tiene entre sus beneficios una tasa de impuestos sobre renta bastante baja. Entonces, imaginemos que pertenecemos a una empresa de un grupo económico y que la casa matriz está en un paraíso fiscal, ¿no? Entonces, el estudio lo que viene a verificar es que estas ganancias que está recibiendo la empresa aquí en Honduras no se estén trasladando a este paraíso fiscal y se esté dejando de tributar en Honduras, ¿no? Entonces el estudio le sirve para esto a la administración tributaria, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que dentro de sus facultades de la administración tributaria, pues tiene la de poder realizar verificaciones sobre este tema, es decir, realizar auditorías que las viene realizando desde el 2019 y puede hacer reparos sobre ellas, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta esto, ¿no? Y todo esto, pues, se puede producir cuando se mantiene, por ejemplo, las operaciones con empresas relacionadas, que incluso en nuestro artículo, en el artículo 3 de la Ley de Precios de Transferencias, pues ya se habla, ¿no? Cuándo se va a considerar que una empresa mantiene una vinculación y por eso también hay que también aclarar este punto, que lo vamos a aclarar un poquito más adelante, porque el tema de vinculación, el de partes relacionadas, es bastante extenso. De hecho, hay varias categorías que le da la ley y vamos a ver que por ciertas actividades lo pueden considerar parte vinculada sin necesidad de que pertenezcan incluso al mismo grupo económico, ¿no? Entonces, continuando con el tema, pues vamos a hablar acerca de lo que es la normativa aplicable y verán que cuando hablamos de la normativa aplicable, primero debemos de tener claro lo que es la jerarquía de las leyes, ¿no? La jerarquía de las leyes, según esta teoría, pues la Constitución de la República es la que está por encima de todas las leyes en nuestro país, pero seguida de esta, ¿no? Hay convenios, hay tratados internacionales que se puede suscribir un país y particularmente en el caso de Honduras, pues Honduras sí se ha suscrito a un convenio a un convenio internacional, que es este convenio de la iniciativa del marco inclusivo BEC. Y esto hace que Honduras se convierta en el 137 país que se suscribe a este convenio en hacerlo, ¿no? Y este convenio pues trata de poder introducir lo que son medidas para poder eliminar lo que es la disposición fiscal que es dañina dentro del país, pero también tiene unas implicaciones en lo que es materia de precios de transferencia y de hecho este convenio pues viene a dar una mayor ordenanza en lo que es el régimen tributario interno aquí en nuestro país, ¿no? A esto pues se va a ir dando de manera, poco a poco se va a ir dando de manera escalonada, pero incluso nosotros podemos ver que ya hay algunos pasos en cuanto a esto. Por ejemplo, esta parte de los convenios BEC implica de que uno debe realizar ciertos convenios con otros países para compartir lo que son información información tributaria entre las mismas administraciones tributarias de estos países. Y recordemos, por ejemplo, que en el caso de Honduras, el año pasado incluso firmó un convenio con México para poder compartir información tributaria y poder realizar colaboraciones en materia de investigación financiera y fiscal, ¿no? Entonces vean que Honduras ya se está encaminando a cumplir con esta parte de ir poco a poco aplicando las iniciativas, las acciones que se deben de implementar por parte de lo que es el plan de acción. Ves que más adelante en esta charla vamos a hablar un poco acerca de este tema, ¿no? Ahora, también tenemos dentro de esta legislación lo que es el Código Tributario,
Y en el Código Tributario nosotros podemos encontrar lo que es el artículo número 113. Este artículo pues también nos habla meramente de temas de precios de transferencia y de hecho pues recientemente se publicó una interpretación sobre este artículo en el cual pues se establece que aquellos obligados tributarios que se encuentren amparados dentro de un régimen fiscal, ¿no? Por ejemplo, la SOLIS, pues no están obligados a realizar lo que es el estudio o la declaración de precios de transferencia. Antes sí estaban obligados, ¿no? Incluso la Administración Tributaria emitió algunos comunicados donde decía, ok, tú estás obligado y tienes que hacer la declaración, te guste o no. Pero ahorita ya se hace la interpretación en donde ya se indica de que no están obligados y que no deben de realizar el estudio ni tampoco realizar la declaración. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas que estaban realizándola y ahora viene esta reforma y les dice, no, no lo hagas? Bueno, ahora estas empresas deben de darle de baja a esta obligación para ya no tener que estarla cumpliendo y no tener ningún tipo de problema o alguna sanción por no presentarla, ¿no? Recordemos que las obligaciones, cuando ya no las tenemos, hay que darle de baja para evitar poder tener una sanción porque el sistema pues siempre les va a calcular una sanción cuando no se cumple, ¿no? Entonces, es un punto que deben de tener claro en el caso de que esta reforma les haya aplicado a ustedes, ¿no? Ahora, ya donde meramente entra el concepto de precios de transferencia y donde adquiere un mayor valor, una mayor relevancia, por decirlo así, es en la ley de precios de transferencia, que es el decreto 232-2011. Este decreto pues entra en vigencia en enero del 2014 y posteriormente en septiembre del 2015 pues también entra lo que es el acuerdo 27-2015 que contiene lo que es el reglamento de la ley de precios de transferencia, ¿no? Y este reglamento pues ya aclara a los contribuyentes que deben de valorar lo que son sus operaciones tanto con partes relacionadas nacionales pero también con las partes relacionadas extranjeras, ¿no? Y además en su artículo número 30, pues ya nos indica de que nosotros debemos de presentar una declaración informativa de precios de transferencia, ¿no? Y esta declaración es lo que les comentaba al principio, que nosotros la presentamos con la declaración de impuestos sobre la renta, ¿no? Y que por cierto creo que vence como el 2 de mayo porque el 30 cae en día inhábil y pasa al siguiente día hábil, que este sería el 2 o 3 de mayo porque también el 1 de mayo pues es día feriado, ¿no? Entonces hay que tener presente estas fechas, no tratemos de dejar de último estas obligaciones porque el caso de precios de transferencia, la sanción es bastante grande, bien fuerte y evitemos mejor pagar una sanción, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es el acuerdo 4/2016. Este acuerdo pues ya establece que aquellas personas naturales, aquellas personas jurídicas que son catalogadas como pequeños contribuyentes, ¿no? Pero que mantienen operaciones, que mantienen relaciones comerciales o financieras con una parte relacionada por un monto igual o mayor a $1 millón o su equivalente en lempiras, pues también va a estar sujeto a tener que realizar, por ejemplo, esta declaración de precios de transferencia. Incluso aquí había bastante confusión porque por un momento les mencionaba que no necesitaban hacer el estudio, pero más adelante también se les decía que sí tenían que hacer la declaración. Entonces aquí hubo una gran confusión en esto porque no se sabía si tenías o no tenías que presentar la declaración si eras pequeño contribuyente, porque por una parte la ley te decía no necesitas hacer el estudio si eres pequeño, pero sí había una reforma que le decía tú tienes que hacer la declaración. Entonces, ahí en el 2018-2019 la Administración Tributaria hizo un comunicado en donde indicaba de que, bueno, sí, la ley te decía, si eres pequeño contribuyente no necesitas hacer el estudio, pero la ley más adelante te dice, ok, tú tienes la obligación y entonces si tú tienes la obligación para poderla cumplir, tú tienes que realizar el estudio, porque si tú no realizas el estudio, tú no puedes hacer la declaración. Porque si tú haces la declaración sin tener el estudio, tú me estarías entregando a mí información que puede ser errónea o información que puede ser falsa y eso también tiene sanciones, ¿no? Entonces, vean que sí, la ley le decía al pequeño contribuyente, no necesitas hacer el estudio, pero obligatoriamente lo tiene que hacer para poder realizar
lo que es la declaración, ¿no? Entonces vemos que ahí teníamos esta confusión que más adelante la Administración Tributaria la aclaró y que ahora ya tenemos claro, pues que si eres pequeño contribuyente, te toca realizar la declaración siempre y cuando mantengamos operaciones económicas o financieras con una parte relacionada. Si no tenemos ese tipo de relación, pues simple y sencillamente la obligación no nos aplicaría en ese caso, ¿no? Entonces hay que tenerlo claro en eso. Bien presente que no a todos les va a aplicar. En el caso de los medianos y los grandes contribuyentes es igual si no se mantiene una relación financiera o comercial con una parte relacionada, tampoco, ¿no? Tampoco les va a aplicar la obligación. Entonces, sí, la ley dice que la aplica a medianos y grandes, pero siempre y cuando cumplan esta condición, ¿no? Ahora bien, vamos a ver otro punto que es el de los principios de que tiene este tema de precios de transferencia y vean que este tema tiene un principio que es el principio de libre o plena competencia, ¿no? Y cuando hablamos de plena competencia, pues este principio viene a regular los precios de transferencia, ¿no? Es decir, esto se fundamenta en que los precios que se pactan en aquellas transacciones, en aquellas operaciones que se realizan entre partes relacionadas, pues estos precios deben de estar acorde al valor de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que estos precios, ¿no? Deben de ser precios pactados como que si usted lo hubiera pactado con un tercero independiente, no con cualquier otro cliente, ¿no? Es decir, no es que porque es su parte relacionada usted le va a dar un precio preferencial, un precio más bajo o le va a cobrar mucho más, ¿no? Entonces, lo que nos dice este principio es que si tú le vendes a una parte relacionada, véndele al mismo precio que le vendes a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso el estudio viene a hacer una comparación de los precios que nosotros le damos a la parte relacionada con los precios que hay en el mercado, para saber si andamos por debajo o andamos por arriba de los precios del mercado. Entonces, en el caso de Honduras, pues el principio de plena competencia pues se encuentra regulado en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley de Precios de Transferencia, ¿no? Y en este sentido, pues la ley lo define como aquel en el que las operaciones comerciales entre partes relacionadas se tratan como si fuesen realizadas entre partes independientes, ¿no? Entonces, este principio es la base para lo que es la evaluación a efecto fiscal, ¿no? De todas aquellas operaciones, de todas aquellas transacciones que se realizan con una parte relacionada de los grupos multinacionales, ¿no? Y aquí vemos que la administración tributaria a esto sí le está poniendo bastante atención. Recordemos que en el caso de Honduras ya se creó prácticamente en el 2016 se crea lo que es una unidad especializada en temas de precios de transferencia, ¿no? Dentro de lo que es la administración tributaria, ¿no? Y ya en el 2019, pues esta unidad comienza ya a realizar lo que son las auditorías relacionadas a lo que es el estudio de precios de transferencia. Entonces, este principio es la base, ¿no? Para lo que es la evaluación a efecto fiscal, ¿no? Entonces, el principio de plena competencia, pues, tiene un objetivo, ¿no? Y este objetivo es tratar de que los grupos, los miembros que pertenecen a un grupo económico, pues, eh, pacten, ¿no? Como si estuvieran, como si operaran entre partes totalmente independientes y no entre una misma corporación económica, ¿no? Entonces, como este punto es bien importante, hay que aclararlo, porque muchas veces suele haber confusión sobre lo que es esto o qué tiene que ser este principio, ¿no? Entonces es importante tenerlo bastante claro, ¿no? Otro punto que es muy importante que nosotros aclaremos es el punto de las partes relacionadas. Este es otro aspecto importante de cuál debemos de hablar cuando hablamos de precios de transferencia, qué son las partes relacionadas, qué son las partes vinculadas de las que nos habla la ley. Y en este sentido, pues nuestra legislación es un poco amplio, nos da varias opciones y nos indica varias opciones de qué es lo que puede ser una parte relacionada, qué es lo que puede ser una parte vinculada. Y vean que en este caso la ley no hace un punto específico en decir, ok, solo son aquellas del mismo grupo, ¿no? Sino que nos hace una definición mucho más amplia. No necesariamente
partes vinculadas o partes relacionadas son empresas de grupo, sino que de acuerdo a la definición que nos están dando, pues es mucho, mucho más allá, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este aspecto, ¿no? Ahora bien, permítanme. Ahora bien, dentro de lo que es la legislación, pues nos da varios indicios, varios puntos de lo que es una parte relacionada, ¿no? Y en este sentido, la ley nos dice que, bueno, parte relacionada puede ser aquellas que tengan una parte del capital, parte del control de la sociedad, ¿no? Entonces, si tú tienes una casa matriz y esta casa matriz tiene acción, tiene la capital, tiene la capacidad de tomar decisiones en otra empresa, pues ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de una parte relacionada, ¿no? Entonces vean que, por ejemplo, si tú tienes también, por ejemplo, un establecimiento permanente, pero tu casa matriz está, por ejemplo, en otro país, digamos que en El Salvador o en Costa Rica, digamos que en Panamá, también estaríamos hablando de que ahí también hay una parte relacionada, ¿no? Porque vemos que, ok, tu casa matriz está fuera del país, ¿no? Entonces tú vas a mantener relaciones con otra vinculación que está fuera de la jurisdicción del país de nosotros, ¿no? Entonces, si cumples esa otra característica, también estaríamos siendo considerados como una parte relacionada, una parte vinculada, ¿no? Pero también encontramos otras características para poder indicar si somos o no somos una parte vinculada, como cuáles, por ejemplo, la exclusividad, ¿no? Por ejemplo, puede ser que nosotros seamos una empresa totalmente hondureña, pero tengamos algún convenio, algún acuerdo contractual con alguna empresa extranjera y a través de este acuerdo, a través de este convenio, hayan algunas cláusulas que nos permitan tener un favoritismo, por decirlo así, es decir, nos permitan, por ejemplo, ser un distribuidor autorizado o ser el único distribuidor de la marca o de los productos de esta otra empresa, pues ahí también podríamos ser considerados como parte relacionadas o parte vinculadas a raíz de este convenio, a raíz de este contrato, a raíz de estas cláusulas contractuales, pues también podríamos ser considerados como una parte vinculada, ¿no? Pero también, por ejemplo, si nosotros tenemos una casa matriz que se encuentra en un paraíso fiscal, que es lo que les mencionaba anteriormente, pues también, ¿no? Ahí vamos a poder tener una vinculación, principalmente porque cualquier empresas que son o que se encuentran en paraísos fiscales tienden a tener una menor tasa de impositiva. Entonces, como tienen una menor tasa impositiva, pues tienen mayores ganancias. Entonces, en el tema de precios de transferencias, podríamos decir, por ejemplo, que tenemos la empresa en Honduras y la empresa en Honduras le compra a la casa matriz que está tal vez en un paraíso fiscal. Entonces, a través de esta operación se podría estar manipulando los precios y haciendo que la casa matriz gane más por el precio, cobre un precio más alto y las ganancias se van a transferir prácticamente a otro país a través de estas operaciones. Entonces, veamos que el tema de partes relacionadas o vinculadas es bastante extenso. Hay varias condiciones que podríamos cumplir o no para ser considerados partes relacionadas o partes vinculadas, ¿no? Ahora, tenemos otro punto que también debemos de tener en cuenta y es el tema de las tendencias que se están dando dentro de lo que es precios de transferencia. Y en este punto nosotros estamos viendo lo que es el proyecto BEX. Este proyecto pues tiene un plan de acción. Dentro de este plan de acción hay 15 acciones que se deben de realizar y varias de estas acciones tienen que ver mucho con el tema de precios de transferencia, ¿no? Por ejemplo, dentro de la acción 4 hay algunos aspectos que tocan el tema de precios de transferencia, pero también hay algunas acciones explícitas a esta área, ¿no? Y aquí podemos observar, por ejemplo, la acción 8, la acción 9, la acción 10, que son prácticamente alineamientos sobre los resultados de precios de transferencia y lo que es la generación de valor, ¿no? Entonces, estas acciones están encaminadas a poder a trabajar primeramente con este tema, ¿no? Entonces,
Primero hay que tener en cuenta lo que es el proyecto B, ¿no? Y este proyecto pues hace una referencia a lo que es la erosión de la base imponible y al traslado también de los beneficios que se están dando por la existencia de algunas lagunas, algunos vacíos legales dentro de las legislaciones, y estos vacíos legales permiten que se desarrollen algunos mecanismos que, bueno, que no son tan deseados por ninguna administración tributaria, porque permiten que el contribuyente pueda pues disminuir o evadir, por decirlo así, lo que son los impuestos, ¿no? Entonces, estos mecanismos pues pueden servir principalmente a las empresas multinacionales y pueden ser utilizados, por ejemplo, para poder hacer desaparecer lo que son los beneficios que éstas obtienen, principalmente para lo que es el efecto fiscal. ¿Por qué? Porque trasladan estos beneficios hacia otras ubicaciones donde existe una baja o muchas veces incluso una nula imposición, ¿no? Entonces, vean que si bien se goza con una débil imposición, esta pues va derivando a una escasa o casi nula renta sobre las ganancias que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, en el caso, en este marco inclusivo de lo que es BEC, pues que significa prácticamente erosión de la base imponible de traslado de beneficios, pues esto es un proyecto que está siendo coordinado por lo que es la OECD, ¿no? Por el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico. Entonces, este organismo está llevando esta iniciativa de que se pueda realizar a nivel global, ¿no? Y a través de esta iniciativa, que ya se han suscrito casi 140 países, entre los cuales está Honduras, pues lo que trata es que se puedan desarrollar algunas acciones y estas acciones implementarlas en cada país para que podamos tener una mayor lucha contra lo que es la evasión de impuestos, pero también para que las administraciones tributarias puedan tener una mayor recaudación de los tributos que están dejando de percibir cuando, en el caso de las operaciones con multinacionales, ¿no? Entonces, esto se presume que podría entrar en vigencia a partir de enero del 2024, ¿no? Pero, claro, antes de que esto entre, tendrían que haber muchas reformas dentro de lo que es la legislación propia de Honduras. Pero es importante que nosotros vayamos conociendo algunos aspectos sobre esto para que cuando llegue a suceder, pues tampoco nos tome tan desprevenidos, ¿no? Entonces, estas reformas son bastante buenas, podríamos decir, principalmente para aquellos países de Latinoamérica, porque pues a través de estas reformas se puede contribuir, se puede incrementar lo que es la recaudación tributaria y principalmente en aquellas operaciones que se mantienen con multinacionales, ¿no? De hecho, de acuerdo a algunas estimaciones que se han realizado, pues el impacto que podría llegar a tener este proyecto podría ser bastante grande. Se habla que podría ser de 3.000 millones de dólares para América Latina por año, ¿no? Entonces vemos que es bastante grande la recaudación y podría beneficiar bastante a los países latinoamericanos, ¿no? Entonces la reforma la podemos describir principalmente desde dos puntos de vista, desde dos aspectos, por decirlo así, ¿no? Primeramente lo podemos ver desde la primera iniciativa, que esta primera iniciativa es introducir un mecanismo que permita tener un reparto de las utilidades generadas por las grandes multinacionales. Entonces, esta iniciativa pues prácticamente consiste en contribuir con el fisco de cada país donde exista principalmente una gran cantidad de usuarios o una gran cantidad de consumidores de los servicios de las multinacionales. Entonces, de acuerdo a esto, pues eh, no es necesario incluso que la multinacional tenga un establecimiento permanente, sino que de acuerdo a la cantidad de usuarios que hay en ese país que consumen su servicio, puede ser que incluso que la administración tributaria reciba, ¿no? Una parte de los impuestos que ésta genera, ¿no? Entonces, esta es la primera iniciativa. La segunda iniciativa, pues, tiene que ver principalmente con la implementación de un impuesto mínimo global, que es el famoso impuesto del 15%, del que mucho hemos estado escuchando hablar en las noticias, ¿no? Que se espera también implementarlo principalmente para aquellas multinacionales que
trasladan sus operaciones a lugares, a países donde la tributación es bastante baja, ¿no? Y tributan menos impuestos, ¿no? Entonces lo que se busca es que se pueda implementar este impuesto global, ¿no? Para que aquellas multinacionales por lo menos paguen un 15% de impuesto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Honduras, que Honduras tiene un impuesto del 25% y a eso le sumamos que también tenemos una aportación solidaria del 5%. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos países donde la tributación es más alta? Bueno, pues en estos países sí se puede llegar a aplicar también, pero no es que les va a aplicar a todas las empresas o a todas las corporaciones, ¿no? Entonces, esto del 15% de este impuesto global, pues es un tema también bastante amplio que lo podemos hablar incluso en otro seminario, pero del cual incluso sí lo estaremos hablando, por ejemplo, en nuestro diplomado de tributación nacional. Ahí hay un segmento donde vamos a hablar específicamente de este impuesto y las implicaciones que podría llegar a tener para el caso hondureño, ¿no? Ahora bien, continuando con el tema del proyecto BEC, pues como les mencionaba, tiene un plan de acción y este plan de acción pues tiene varias acciones, varios puntos que se deben de realizar en materia de precios de transferencia, ¿no? Tenemos la acción 8, la acción 9, la acción 10. Estas acciones tratan principalmente sobre estos alineamientos en temas de precios de transferencia, pero por ejemplo también tenemos la acción número 13 que trata también sobre lo que es la reanimación de lo que es la documentación sobre precios de transferencia, ¿no? Que por cierto Honduras ya está trabajando también en esto. Entonces vemos que Honduras se suscribe a esto y comienza a trabajar en su plan de acción también, ¿no? E incluso, pues muy posiblemente hace algunos días, el año pasado escuchaba dentro de lo que era la administración tributaria que decían, ok, ya estamos trabajando en las acciones de la acción BEC y muy posiblemente en los próximos años estemos aplicando algunas reformas, ya estamos trabajando en los formularios. Entonces vean que en el caso de Honduras no se está quedando atrás y es importante conocer de este tema, ¿no? ¿Y qué significa pues todo esto? Pues como les menciono, más adelante sí pueden haber estas reformas y es importante que nos estemos actualizando. Ahora, en el caso de la acción 8, en el caso de la acción 9 y en el caso de la acción 10, pues estas acciones tienen un objetivo, ¿no? Este objetivo pues se dirige, por ejemplo, a hacer frente a todas aquellas situaciones en las que la tributación de beneficios entre las entidades, entre las organizaciones de un mismo grupo multinacional no esté alineado con lo que es la actividad económica que ésta genera, ¿no? Es decir, la actividad económica que le genera un beneficio, ¿no? Entonces, mediante lo que es una tributación artificial eh, de contratos y funciones, de activos y también de riesgos, pues entonces a través de esto, pues en el caso de los grupos multinacionales, pues se hacen algunos desvíos de capitales por ahí, ¿no? Entonces el trabajo que viene a realizar este tema de plan de acción en materia de precios de transferencia dentro de lo que es el marco de acciones, pues por ejemplo en el caso de la acción 8, esta acción pues trata específicamente sobre los aspectos fiscales relativos a lo que son las transacciones que involucran activos intangibles, ¿no? Y en el caso de la acción número 9, esta acción pues es relativa a lo que es la atribución artificial contractual de riesgos, ¿no? Así como también los beneficios atribuibles a todas aquellas entidades que conceden fondos en el grupo económico, ¿no? Y en el caso de la acción 10, pues esta acción viene a afrontar lo que son otras áreas de riesgo, ¿no? Entonces, ¿como qué áreas de riesgo? Pues aquellas que tienen transacciones que carecen, por ejemplo, de alguna razón de negocio y que por lo tanto, pues son susceptibles a una recategorización por parte de lo que es la autoridad fiscal, ¿no? Entonces vemos que en temas de precios de transferencia, tú puede ser que tú le digas a la administración tributaria que tú realizas X cantidad de actividad, ¿no? Y puede ser que cuando la administración tributaria revise te diga, hey, sí, pero las actividades que tú realizas no concuerdan con lo que tú me estás indicando en el estudio de precios de transferencia y venga y te diga, ok, hay que reparar esto, vamos a calificarte realmente tu actividad como es y vamos a ver cuál efecto es el que tiene, ¿no? Y a raíz de esto puede haber reparos, ¿no? Y créanme que en Honduras
han habido reparos y son reparos bastante grandes de muchos millones de dólares, ¿no? Entonces, esto es bien doloso, ¿no? Entonces, hay también otros aspectos, por ejemplo, que debemos de tener en cuenta dentro de lo que es esto, que son aquellas modificaciones, aquellas aclaraciones que se realizan y a efectos de esto, pues se proponen una serie de modificaciones y una serie de aclaraciones a lo largo de diversos capítulos dentro de lo que es las directrices de precios de transferencia, ¿no? Entre estos, pues, algunas podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es el análisis de fondo o versus forma, ¿no? Es decir, que a la hora de definir una transacción económica, ¿no? El análisis de las relaciones contractuales, pues no debe realizarse de manera aislada, sino que se debe de realizar en conjunto con la conducta que tiene la parte, ¿no? Entonces, aquí pues se viene a considerar lo que viene a prevalecer en el caso de que haya una discrepancia, ¿no? Entonces, la conducta que tiene una parte dentro de una legislación, ¿no? Pero también tenemos otro punto que es el desarrollo de lo que es la gestión de riesgos. Vean que el tema de riesgos hoy en día se está hablando bastante, no solo en temas de auditoría, sino que ya hablamos de riesgo en la parte tributaria y esto a raíz de lo que es el cumplimiento tributario que las administraciones tributarias vienen trabajando en ello, ¿no? Entonces, les recomiendo que estén pendientes de nuestras redes sociales porque más adelante vamos a tener un seminario exclusivamente sobre cumplimiento tributario en donde vamos a hablar meramente sobre lo que son los riesgos fiscales, ¿no? Entonces vean que en este punto también, eh, este punto hay que entenderlo como aquella capacidad, aquel de poder realizar un ejercicio efectivo, ¿no? Es decir, sobre el control sobre el riesgo, la necesidad de disponer una capacidad financiera para poder asumir este riesgo, ¿no? Entonces vean que también está este punto, pero también tenemos, por ejemplo, el otro que es el de tratamiento de los activos intangibles. ¿Y qué quiere decir esto? Pues este punto pues establece expresamente que la propiedad legal, ¿no? Por sí sola no conlleva necesariamente a lo que es a la tributación de los beneficios que se derivan de la explotación de dicho activo intangible. Recordemos que una empresa puede tener un activo intangible, una patente, por decirlo así, ¿no? Entonces, y esta la puede compartir, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una patente, por ejemplo, Pfizer, ¿no? Pfizer pues tendría que compartir su patente para poder producir, por ejemplo, digamos que quisiéramos producir la vacuna Pfizer aquí en Honduras, pues tendríamos que tener acceso a la patente de Pfizer para poderla producir, ¿no? Y esto genera un acuerdo por este tratamiento del activo intangible, ¿no? Pero también tenemos otro aspecto de lo que es la relación capital-riesgo, ¿no? Y esto principalmente para poder, a efecto de poder evitar una posible manipulación en lo que es el precio, en los precios, y en cumplir lo que es el principio de libre competencia, pues esto a través de lo que es la tributación de fondos a determinar en determinadas organizaciones, ¿no? Pero esto se establece principalmente cuando algunas organizaciones, por ejemplo, aporten, ¿no? Pero de hecho no ejerzan un control sobre el destino y también la utilización de dicho financiamiento, ¿no? Entonces, recordemos que entre las partes relacionadas pueden haber movimientos de dinero y este movimiento de dinero puede utilizarse para algún proyecto de financiación. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto lo que busca es evitar que la parte que tiene un control pueda ejercer sobre el control también económico de la otra parte, ¿no? Pero también tenemos otro punto que es sobre las inercias, ¿no? Y esto viene a buscar, viene a asegurar que los principios que los principales beneficios que se están atribuyendo a las actividades económicas, pues simple y sencillamente se introduzcan, ¿no? Algunas modificaciones que sean bastante relativas a los beneficios que se derivan de este aprovechamiento, ¿no? De esta sinergia que hay ahí, ¿no? Y su también debida atribución a aquellas organizaciones que efectivamente contribuyen a poder generar esta sinergia que se produce, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que se han desarrollado a lo largo de estas tres acciones BEC que ahora se analizan y que se han plasmado en algunas de las modificaciones de lo que son
las directrices de precios de transferencia de la OSD, ¿no? Entonces, estas directrices pues están siendo aplicadas por muchos países, por lo que es muy probable que estas vengan a impactar en lo que son las administraciones tributarias y también vengan a impactar a las empresas por sí solas, ¿no? Por el tiempo, pues, por el tiempo, a limitación que se tiene, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Yo los invito a que, bueno, primeramente se inscriban a nuestro diplomado de tributación hondureña que vamos a tener en febrero, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco más sobre el tema de precios de transferencia, lo vamos a ver con casos prácticos, qué es realmente el tema de precios de transferencia, ya cuando lo vemos en números, créanme que cambia y se entiende todavía mucho mejor, ¿no? Porque es que a la administración tributaria, pues, le interesa ver este tema y por qué le interesa estarlo verificando pues ahí lo vamos a ver, ¿no? Recordemos también que en este diplomado vamos a tener un módulo sobre tributación internacional y vamos a hablar algunos aspectos como por ejemplo la doble imposición que en el caso de Honduras se menciona en el Código Tributario y que hay muchas dudas sobre este tema, entonces ahí también vamos a hablar acerca de esto porque esto ya nos induce a lo que es la tributación internacional, ¿no? Entonces, de mi parte, pues esto es todo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, yo con todo gusto estoy a su disposición. En caso de no tenerlas, pues también no pueden realizar sus preguntas más adelante a través de lo que es el correo electrónico. Me pueden escribir ahí a Carlos arroba Galindo y Asociados y ahí me pueden contactar también por alguna pregunta que pudiesen tener en relación al tema de precios de transferencia y en el caso de que necesiten realizar algún estudio sobre precios de transferencia para su organización, también ahí me pueden escribir. No sé si hay alguna pregunta. Buena, ¿Es? ¿Tiene alguna pregunta, joven? sí, es que, Dígame. por ejemplo, yo le compramos bolsa a un familiar, ¿verdad? Todas las compras de él tienen que presentarse como precios de transferencia, ya que son familia. Me repite la pregunta, no la escuché bien. Es que tenemos una empresa, ¿verdad? Y todo lo que es material de empaque, bolsa, todo se le compran a un familiar. Entonces no sé si a ese familiar todas esas compras tienen que presentarse como precios de transferencia. Ok, aquí debemos de tener en cuenta, bueno, me imagino que son pequeños contribuyentes, entonces tendríamos que evaluar si esta relación de Somos, compra y venta ya pasamos a, equivale, por disculpa, ejemplo. ya pasamos a medianos contribuyentes. Ah, ok, ya pasaron a medianos contribuyentes. Entonces, habríamos que evaluar, por ejemplo, si estas operaciones, estas transacciones superan el millón de dólares, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí tendríamos que realizar un estudio de precios de transferencia y tener que presentar la declaración de precios de transferencia junto con la de impuestos, ¿no? Si no superan el millón de dólares, no se presentarían. No, no aplicaría, pero tendríamos que ver también qué otra definición sobre parte vinculada o parte relacionada podría aplicar. Entonces, aquí tendríamos que ver este punto también de la parte vinculada o parte relacionada se aplica. Recordemos que ya son medianos contribuyentes. Ah, ok, gracias. Si tienen una pregunta más explícita sobre el tema, quieren, para aclararlo mejor, tal vez me pueden escribir al correo y ahí lo hablamos un poco mejor porque habríamos que ver algunas cosas más, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, la verdad pues ha sido una charla bastante clara y en caso de tener consultas sobre ese tema, como ya lo dijo el licenciado Carlos Galindo, nos pueden escribir también a info@galindoyasociados.com
y estaremos ahí solventando cualquier interrogante que ustedes tengan. Y de nuestra parte, pues agradecemos a todos los participantes por acompañarnos. La grabación de este evento será compartida a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos también en Galindo Business School, que también ahí estamos lo que es con la información de los cursos que tendríamos para el mes de febrero y ahí también podríamos estar compartiendo cualquier información que ustedes necesiten. Entonces, de nuestro lado, pues agradecerles y que tengan un feliz día.